Habíamos quedado en la iglesia de Esmirna. Han pasado bastante días, no sé cuántos se acordarán o qué se habrán olvidado un poquito. ¿Qué quiere decir Esmirna? Ustedes saben que Éfeso significa deseable. Esa es la iglesia cristiana primitiva, la iglesia deseable, donde se ha manifestado el Señor con la potencia del Espíritu Santo de la lluvia de Pentecostés. Pero después de la iglesia deseable, cuyo periodo termina alrededor del año 100 de la era cristiana, alrededor del año 100, con la muerte del apóstol Juan. Entonces entramos al segundo periodo, que es la de Esmirna. Pero cuando vamos al Apocalipsis capítulo 1, vemos, ¿se acuerdan? Pero veamos de nuevo lo que dice el Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Entonces, no vamos a seguir leyendo, pero nos habíamos detenido en la palabra Esmirna y en la forma en que se presenta el Señor Jesucristo. Y dijimos que cuando Él le aparece a Juan, le aparece a Juan con una serie de características que Él va mencionando en la medida que va desarrollando su tema o sus enseñanzas sobre las diferentes iglesias. Bueno, en el versículo 1 del capítulo 2, Él decía, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y ustedes se acuerdan que Jesús estaba en medio de 7 candeleros y tenía en su mano 7 estrellas. Cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, él dice el que tiene las 7 estrellas, pero cuando se dirige a la iglesia de Esmirna, dice el primero y postrero que fue muerto y vivió, que también lo dice en el capítulo 1. Entre una de las cosas que dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el postrero, que he sido muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y esa característica, el primero y el postrero, que he sido muerto y vivo por los siglos de los siglos, es la que ahora aparece para la iglesia de Esmirna. ¿Qué pasa con la iglesia de Esmirna? Bueno, la palabra Esmirna significa, ya dijimos, mirra, quiere decir un perfume, un suave perfume, un hermoso perfume. O sea, que la iglesia está en el segundo periodo que estaría abarcando más o menos del año 100 de la era cristiana hasta el año 321-22 de la era cristiana. Y este fue un periodo de persecución para la iglesia cristiana primitiva, un periodo de persecución, de sufrimiento, de tribulación y de muerte. Pero antes de entrar a todos los detalles de esa iglesia, vamos viendo que el Señor le llama mirra, o Esmirna, o perfume suave, suave perfume. Y entonces hemos leído, yo les había dado varios textos, no sé si ustedes lo habrán leído, una cantidad, digamos, enorme, o bastante, de textos que hablan sobre el sacrificio que era olor suave a Jehová. ¿Lo han leído? ¿Se acuerdan ustedes o no lo han leído? Una cantidad enorme de textos donde cuando se quemaban las víctimas salía el olor, que Jehová dice olor de suavidad a Jehová. Y muchos textos que hablan sobre eso. Y les decía yo que cuando yo estudiaba el Apocalipsis, hace muchos años atrás, me acordaba de lo que decía el Antiguo Testamento, del olor de suavidad a Jehová cada vez que
se ofrecía una víctima. Y entonces, si ustedes ya lo han leído, y yo no le leí todo porque iba a pasar media hora leyendo, pero se los di a ustedes para que ustedes como tarea vayan viendo por qué Jehová, fue mi pregunta a un principio, hasta que descubrí, por qué Jehová, cuando se encendía, por ejemplo, sebo, que rodeaba los intestinos, que rodeaba al hígado, que rodeaba los riñones, y toda esa grasa se quemaba y las víctimas, y decía olor de suavidad a Jehová. Y yo decía para mis adentros, qué Dios raro, ¿cómo puede ser que ese olor de víctima de animales que se están quemando y ofrecidos a él, y sea de un olor de suavidad? Entonces vamos a repasar nada más que 2 textos de la cantidad de textos que yo les di a ustedes como tarea hace como 15 días atrás. Génesis capítulo 8, versículo 21. Había terminado el diluvio, se habían secado las aguas. Entonces, Noé hace lo siguiente. Sale del arca con su familia, salen los animales, saben ustedes cómo quedó el planeta Tierra. Y entonces, ¿qué es lo que hace Noé? Inmediatamente le ofrece un sacrificio a Jehová. Y entonces habíamos leído que dice el versículo 20 hasta el 22, y edificó Noé un altar a Jehová. Entonces vayamos ya imaginándonos. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová, dice mi versión antigua, percibió Jehová olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón, no tornaré o no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y no volveré más a destruir todo viviente como lo he hecho, o sea, a través de un diluvio universal. Entonces, ese olor de suavidad, cuando ofrece una víctima a Jehová, él siente un olor de suavidad y siente dolor por lo que ha pasado, porque es misericordioso y piadoso, y dice, no voy a destruir. Y ustedes se acuerdan del pacto que había hecho, del famoso arco iris que nosotros le llamamos cada vez que llueve. Pondré, dice, mi arco en las nubes y me acordaré. Bueno, no quiere decir que él se va a acordar, pero nosotros nos acordamos, vemos ese arco que aparece, es por un pacto que Dios ha hecho de no destruir nunca más al mundo entero con agua, o sea, un diluvio universal. Y eso provoca este olor de suavidad, que hace que Dios perdone los pecados, nos limpie de pecado en el antiguo Israel, y él huela olor de suavidad con los animales. Y ahora vamos a ver en el libro de Levítico otra cosa similar, Levítico 3:16. Cuando el Señor organiza la congregación de Israel y pone los sacerdotes como ministros, da instrucciones, y en las instrucciones que él da sobre cómo ofrecer las víctimas, las ofrendas, los días festivos y los diferentes animales y cómo ofrecerlos y cómo quemar, digamos así, la carne de los animales. En el capítulo 3, en el versículo 16, leemos lo siguiente. Y noten ustedes, versículo 16. Y el sacerdote, al arder esto, ya no era Noé. Lo hizo Noé, también lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob. Pero cuando se organiza la congregación ya se les prohíbe a los patriarcas o a los jefes de familia que ofrezcan víctimas, y ya los sacerdotes eran los que ofrecían víctimas. Y al formar el Señor el orden levítico, entonces les enseña a los sacerdotes lo siguiente:
y el sacerdote hará arder esto, y venía hablando de los riñones, del hígado, del sebo que rodea los riñones, y dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, y ahora noten, es vianda, según mi versión antigua, es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová, el sebo, y todo es de Jehová. Y Dios prohibía terminantemente que se coma sebo, o esa grasa que rodea el intestino, los riñones, esa grasa que parece sebo, no la grasa común de la carne. Bueno, pero se ofrecía en olor de suavidad a Jehová. Y bueno, ya les comenté yo en la clase última, como cuando los israelitas habían pecado terriblemente contra Jehová y Jehová comenzó a hacer destrucción en el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Moisés? Urgente agarró y le dijo de que moviesen el incensario, que había perfume, y que inmediatamente vayan a la vaca y ofrezcan un sacrificio a Jehová. Quizás se aplaque la ira de Jehová porque estaba haciendo mortandad en Israel, y cuando hicieron eso, se aplacó la ira de Dios y dejó de matar israelita el Señor. Olor de suavidad a Jehová. ¿Por qué lo aplacaba Jehová? ¿Qué hay en todo esto? ¿Qué hay? No es que sea un Dios raro. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 2. Ese olor de suavidad a Jehová con las víctimas es una belleza enorme de Jehová, no en el rito en sí, sino en lo que el Señor veía, sentía y olía, y qué es lo que quiere decir. Ahí está la belleza. Vamos entonces a Efesios capítulo 5 y el versículo 2. En Efesios capítulo 5 y el versículo 2. Noten, el versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Qué significó o qué significa para Dios el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios? Porque lo otro sabemos que era todo un ritual, símbolo de Cristo, el sacerdocio, símbolo de Cristo, los animales, símbolo de Cristo, la muerte de los animales, símbolo de Cristo, el quemar los animales de las ofrendas, símbolo de Cristo. ¿Pero por qué y para qué? Apuntaba a Cristo, ofrenda, Él era la ofrenda verdadera, lo otro era un símbolo. Y sacrificio, lo otro era un ritual, algo provisorio, pero el sacrificio de Cristo era una realidad. Él fue ofrenda por el pecado, una realidad, y fue un sacrificio vivo el que muere en la cruz. Entonces, ese Cristo produce un olor de suavidad. Pero, ¿cómo el olor de suavidad? Entonces decimos, claro. Entonces el Señor se imaginaba en la ofrenda por el pecado, la muerte de Cristo, sacrificio en la cruz, y la ofrenda por el pecado, su sacrificio y su muerte por el pecado. ¿Pero qué producía eso? Y bueno, producía el perdón de los pecados del hombre, la salvación de los hijos que Dios ama. Como dice San Mateo capítulo 18, en San Mateo 18 lo dice Cristo, no es la voluntad del Padre que se pierda ni uno de estos pequeñitos. Y el Señor dejó las 99, por así decirlo, ovejas, y vino a buscar la perdida. Y una vez hallada, queda gozoso por la oveja que recuperó. Tanto amor. Y dejada las 99, los miles de millones de ángeles y de seres de otro mundo vino a buscarlo a los pecadores, hermanos, a nosotros los pecadores. Y allá se fue feliz. Eso es lo que cuenta Cristo en su parábola. Y más gozo, dice, hay en el cielo, noten, más gozo hay en Dios
por un pecador que se convierte que de 99 justos. Pero qué amor de Dios. Más felicidad tiene Dios de ver ese que hay algo que le producía amargura a Dios. Hay algo que le producía una tristeza, pero terrible, porque si Dios en todo tiene dimensiones infinitas, veces infinitas, entonces el dolor que él siente por el perdido es enorme. Entonces cuando él vio que habían hijos perdidos, que él iba a lograr que se arrepientan sin violarles el libre albedrío, y entonces ellos iban a decir, Señor, salvame y perdoname, y él iba a decir, bueno, he logrado que te arrepientas, pero no te puedo perdonar porque la paga del pecado es muerte, te tengo que matar igual, aunque me pidas perdón. Qué lindo, qué hermoso que me pedís perdón, pero no te puedo perdonar, porque la paga del pecado es muerte. No, no dijo eso Dios, no terminó ahí el trabajo de Dios. Bueno, ahora me mato yo para que no mueras vos, y ya está. Saldó la deuda del pecador. Pero ¿cómo se mató? Haciéndose carne. Por eso le decimos, cuando hablemos de Cristo, tengamos mucho cuidado del Cristo hombre, del Cristo ofrenda por el pecado, porque es lo más extraordinario que haya hecho Dios para salvar al pecador, a la oveja perdida, que le producía la felicidad y le quitaba el dolor de ver un hijo perdido. Y había gozo en él y en el cielo por un pecador que se arrepienta, pero logró salvar a muchos a través de esa ofrenda. Entonces, ¿qué producía esa ofrenda? Un olor de suavidad. Un olor de suavidad. Pero bueno, también el Señor, con esa ofrenda de Cristo, perdona el pecado, nos limpia de pecado y nos devuelve, digamos, la vida eterna, que tengamos vida eterna, porque Adán la perdió y nosotros hemos nacido habiendo perdido el derecho a la vida eterna. Cristo nos devuelve. ¿Termina ahí? No, el olor. Yo percibo el olor. ¿Qué pasa con el olor? Hermanos, cuando dice olor de suavidad, saben, hermanos, que en el cielo, las cosas que Dios ha hecho, ¿no? En el jardín del Edén habían árboles con frutas hermosas. Cuenta la hermana Guay que había visto frutas, pero enormes, mucho más grandes que las frutas de acá, y cómo serán de ricas, ¿no? Y las cosas, por ejemplo, el maná, dice el libro de Salmos, que era comida de ángeles que le daba Dios a Israel. El maná era comida, pan especial de ángeles. Y hermanos, ¿qué creen ustedes que allá en el cielo no vamos a tener apetito? Si acá tenemos apetito, ustedes saben el apetito que vamos a tener en el cielo, y ustedes saben las cosas, que si Dios ha hecho cosas para comer, vamos a comer, vamos a tener un apetito que no lo conocemos acá, y vamos a comer con un gusto que no lo conocemos acá. Y no nos va a hacer mal, hermano, no nos va a enfermar, ni vamos a engordar. No vamos a tener ningún problema, pero vamos a comer felices. Y eso es parte de la vida. Y poseerá, dice el Señor, el que venciere, poseerá todas las cosas. En el todas, ¿qué no hay? Todas las cosas. Hay muchas cosas. Y entre eso, hermanos, y yo hago esto y ustedes dirán, ¿por qué se desvía Roberto para hablar de estas cosas? Porque allá, así como vamos a tener hambre, un hermoso hambre, vamos a tener una hermosa sed y vamos a disfrutar y vamos a tener deseo de caminar, de correr, vamos a ser como los ángeles, vamos a poder usar nuestras alas y trasladarnos por todo el universo, y todos son sensaciones de placer. Pero también en el cielo, hermanos, el cielo es perfumado. ¿Ustedes creen que los hombres han descubierto acá nomás en este planeta el perfume? En el cielo no se conoce el perfume. Las plantas, en el cielo las flores emiten cada perfume que nosotros ni nos imaginamos. Y hay un perfume y una variedad de perfume que nosotros no conocemos, pero sí no es el hombre el que ha descubierto el perfume, y nosotros compramos un perfume caro, y a lo mejor viene un novio y le regala a la novia, o la novia al novio, un marido a la esposa, o la esposa al marido, y le regala un perfume.
y eligen los perfumes. ¿Ustedes saben la variedad de perfumes que debe haber en el cielo? El cielo es perfumado y con otro tipo de perfume, no como el que nosotros conocemos ahora. Nosotros ahora conocemos un perfume hermoso. ¿Y cuánto nos ha costado ese perfume? Supongamos, 5.000 pesos, porque le tenemos que regalar a un ser querido, o qué sé yo, para quedar bien. No digo para quedar bien, sino que uno ama a la persona y quiere regalarle un rico y perdurable perfume. Pero ahora notan ustedes un defecto de los perfumes de la tierra, que si bien nos podemos perfumar, al ratito no nos sentimos más. ¿Es así o no? Así sea como sea. Entonces agarramos otro tipo de perfume y olemos y a ese le sentimos. Al ratito ya no lo percibimos. En el cielo, los perfumes celestiales no se van nunca. Se respira, no me pregunten por qué les digo esto, pero el perfume allá es constante, una variedad enorme, y el perfume no se va. Y ahora ustedes van a notar algo, cuando, bueno, no sé cuándo, los que están acá, bueno, pienso, estoy mirando, estaban de novios, y de repente estando juntos, se tocaban las manos, conversaban, y después, cuando recién se ponen de novio, ¿no? Cuando hay un apogeo de los sentimientos, del amor, y uno se va a la casa, ya se separa de la novia o la novia del novio, y le llega a quedar el perfume del novio, de la novia, y uno huele, ¿qué pasa? Se embarga el corazón, ¿sí o no? A menos que uno se haya casado sin amarse. Pero el que se amó, a mí me ha pasado, y le ha pasado a Pepe, a Lolo, a Toto, a Coco, y a Marta, y a Gabriela, y a ¿cuántos? A todos. Y sentimos el perfume, ¿y qué pasa? Se nos infla el corazón de amor, del recuerdo, y nos volvemos a oler la mano. Y nos volvemos a oler, y nos volvemos a acordar, ¿sí o no? En el cielo, hermanos queridos, todo perfume, y cuando nosotros tomemos, vamos a oler ese perfume y nos vamos a acordar de nuestros hermanos queridos, millones de hermanos queridos con un amor celestial. Pero más que todas las cosas, hermano, el perfume que emita Dios. Vamos a estar enloquecidos con Dios, que es el centro generador de todas las cosas. Pero ahora dejo yo lo secundario, a pesar de que todo eso es maravilloso. Cuando le era olor de suavidad a Jehová, eso era lo hermoso. Porque el Señor olía y veía en el Cristo que destilaba el perfume a venir cuando Él deshaga el pecado. El pecado es nauseabundo para la vista de Dios. Dios gradúa su presencia y Él, para no estar soportando digamos, perdonando y usando quizás una palabra un poquito torpe, la hediondez del pecado, el Señor gradúa su presencia. El Señor gradúa. Hay un tema que yo doy a veces en los sermones que se llama graduación de la presencia de Dios. Yo no le voy a dar ahora el tema, el sermón de la graduación de la presencia de Dios, solo que les voy a decir rápidamente cómo un tema tan importante a veces uno no lo sabe. Dios gradúa su presencia para no destruirnos. Así estemos perdonados y limpiados por la sangre de Cristo en este mundo, no estamos en condiciones de verlo a Dios si Él se presenta tal cual es. Bueno, yo les voy a dar así algunos ejemplos bien rápidos. Por ejemplo, las relaciones sexuales, según 1 Corintios capítulo 7, dice que son limpias. Que el marido fiel, si tiene una mujer infiel, la santifica a la mujer en el sexo, si la mujer no estaba convertida.
¿Para qué? Dice Pablo, para que vuestros hijos no nazcan inmundos. Entonces, en el Hijo de Dios habita el Espíritu de Dios, que de tal manera habita, que tiene poder para limpiar, cuando se hacen una sola carne, limpiar al nacimiento de esa criatura en el útero de una madre, que no es conversa. Y si la madre es convertida y el marido no se ha convertido, al tener sexo y hacerse una sola carne, y la mujer al tener el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios de la madre frena el espermatozoide inmundo que viene del marido no converso y lo purifica para que el hijo, dice el apóstol Pablo, no sea inmundo. A menos que peque. Si peca, pierde el Hijo de Dios y entonces toma posesión el diablo sobre la mujer o el hombre que se ha contaminado con una fornicación, un adulterio, en un sexo. Pero si es hijo de Dios, la mujer o el hombre, está el poder de Dios para que el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tanto del hombre como de la mujer, no se contamine en el sexo, ya sea del varón o de la mujer. No sé si me entiende. Entonces, fíjense que el sexo es santo, es limpio y tenemos tal poder para para pasar santidad a la persona no convertida. ¿Han entendido? Entonces, ¿qué santo que es? Y entonces, cuando vemos eso, el poder de Dios obrando en un hijo de Dios para santificar a una mujer no convertida y el poder del Espíritu de Dios obrando en una mujer para santificar a un marido no convertido, para que los hijos no nazcan inmundos, según palabra del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 7, lean. Pero ahora nos vamos al monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, cuando el Señor descendió de otra manera, prohibió terminantemente que los hombres y las mujeres tengan sexo durante días, porque él iba a bajar en el Sinaí. Y entonces, yo hago un ejemplo, ¿no? Y entonces los hombres y las mujeres oraban y ya iba a bajar el Señor al Sinaí con grande gloria, con trueno, con resplandor, una manifestación tremenda de Jehová, de tal manera que Dios decía que ningún animal vaya a querer tocar la valla que él había señalado porque moría, y el hombre también. Pero no tan solo eso, yo podía estar lejos de la valla, pero iba a bajar el Señor, y por bajar el Señor, yo no podía tener sexo con mi mujer, ni mi mujer podía tener sexo con su marido, no. Pero yo hago una comparación para que ustedes mastiquen mejor el tema. Entonces vengo yo y le digo a mi mujer, los dos hebreos, judíos, hijos de Dios ya, el sexo es santo, que el Hijo de Dios tiene poder para pasar santidad y la mujer tiene poder para pasar la santidad por Espíritu Santo al no converso, y entonces decimos, no importa, lo mismo vamos a tener sexo. Un día antes, 2 días antes que el Señor descienda en Sinaí, y le desobedezco. Y cuando yo le desobedezco, viene la ira de Dios para fulminarme. Y luego yo le digo, pará, Señor, un momentito. Vos has dicho, siempre en la comparación, ¿no? Me traslado a lo que dijo el apóstol Pablo, de que el hombre y la mujer consagrado es santo y la santifica a la persona no consagrada. En este caso, los dos somos hebreos, Señor. Los dos somos hijos de Dios y los dos tenemos Espíritu de Dios y hemos tenido sexo, y el sexo es limpio, Señor, y tiene poder para limpiar a la otra parte. ¿Por qué te molestas de que hayamos tenido sexo cuando vos ahora estás por descender? No. Depende cómo se manifieste el Señor, lo que es limpio es sucio. ¿Me han entendido, hermano? Y lo que no es pecaminoso se convierte en pecado. Entonces el Señor retrocede y él gradúa su presencia, por eso es que está retrotraído el Señor, porque si el Señor no estuviese retrotraído por nuestros pecados, nos fulminaría igual. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses que el Señor transformará el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza de su gloria. Entonces acá ustedes notan que el Señor gradúa su presencia. Cuando Él va a descender de una forma más directa, entra en prohibiciones aún de lo que sea limpio y sea santo. Ahora le voy a dar otro ejemplo. Cuando los israelitas estaban en la guerra, ellos tenían su campamento y todos los israelitas tenían una pala. Y Dios les dijo, las instrucciones que Dios les da,
es que ellos con esa pala tapen todos sus excrementos en la tierra. Porque Jehová se pasea, dice, por el campamento de los israelitas, y si él llega a ver estiércol de algún soldado que no tapó su estiércol, ahí nomás se apartaba Jehová del campamento. Y entonces no iba a la guerra. Cuando el Señor no acompañaba a Israel en la guerra, Israel perdía. Entonces dice que tengan el cuidado de tapar sus excrementos, no sea que Jehová, que se pasea por el campamento. ¿Y cómo era ese paseo de Jehová? ¿Cómo era esa manifestación de Jehová? Era una manifestación con menos graduación, de tal manera que si él llegaba a ver un estiércol, ahí nomás se apartaba y lo dejaba solo a los israelitas, y les encargó, y los israelitas eran cuidadosos de eso. Ahora ustedes dicen, ¿y para qué Roberto trae esto? Y ahora les voy a hacer ver por qué. Porque el Señor Jesús en San Juan, en el capítulo 14, dice que, el versículo 15, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre para que os dé el Consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve ni lo conoce, se viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, ¿no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de verdad? Sí, de tal manera que si nosotros violamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, dice, Dios destruirá al tal. Fíjense de cómo somos de verdad templos del Espíritu de Dios. Pero, ¿qué más dice? Entonces, en el versículo 21 dice Jesús, el que me ama, mis mandamientos guardará, y vendremos yo y mi Padre, y haremos con él morada. Y dice Jesús, y yo me manifestaré a él. Y eso lo dice en el 21 y en el 23. O sea que si guardamos los mandamientos en el 21, en el 23, si guardamos su palabra, viene el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo moran en nosotros. ¿Es verdad que Jesús mora en nosotros y el Padre también a través del Espíritu Santo? ¿Es verdad o es una mentirita del Señor? Es verdad, hermano, de tal manera que si nosotros dañamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios nos destruirá cuando Él venga. Y mientras tanto, cualquier cosa que hagamos que no conviene como hijo de Dios nos castiga. Primero nos perdona, pero si seguimos, Jesús dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Pero nuestro cuerpo es morada real, y todavía dice Jesús, vendremos yo y mi Padre y moraremos con Él, y yo me manifestaré a esa persona. Qué lindo, nos bautizamos y salimos del agua, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran de verdad en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué trae Roberto Íñigo esto a colación? Porque les pregunto a ustedes, ¿y no hay en nuestros intestinos inmundicias, estiércol, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo mora igual? ¿Por qué allá en el Sinaí, por qué allá en las guerras, cuando estaban los israelitas, le mandaba a tapar el estiércol porque si no él salía, se iba de ahí? ¿Y por qué en el caso nuestro no se va? Porque él gradúa su presencia para no destruirnos. Y así él gradúa el olor. No soporta cuando Jesús hablaba de los espíritus inmundos. La inmundicia del pecado produce algo nauseabundo, hediondo, no se soporta. Y el Señor gradúa su presencia, gradúa su olfato para que no le moleste a él. Pero el pecado es un intruso tremendo, hermanos queridos. Dios no lo soporta al pecado por lo que significa, por lo que mata, por la degeneración, por el olor. Y entonces, ¿por qué el Señor sentía? Porque Él sentía en ese sacrificio provisorio lo que Cristo iba a hacer, como que un novio huela el perfume que le dejó su novia en la mano, y el Señor olía lo que iba a hacer el Cristo, limpiar el cielo, hermanos, limpiar al Hijo de Dios, a nosotros por Cristo, hijos de Dios, limpiarlo al Hijo de lo nauseabundo, del pecado, de la roña, del pecado, de lo que nosotros no nos podemos imaginar. Entonces el Señor olía todo lo que iba a suceder. Cuando olía de esos animales, Él pensaba como nosotros oler la mano de una novia o de una esposa, el perfume, y viceversa. Y Él lo olía en Cristo, como dice acá en Efesios. El olor de lo que Cristo
iba a producir. Y en los hijos, ahora vamos a ver un texto que habla de los hijos, en Filipenses 4:18. En Filipenses 4:18 dice el apóstol Pablo: empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, un hijo de Dios, lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los hijos de Dios, limpiados por Jesucristo, sufrientes, probados en medio de la tribulación, todo eso huele el Señor que llega a su fin, y Él huele como sacrificio que ha producido, ofrenda que es en Cristo Jesús, que nos limpia, y todos los hijos de Dios son olor de suavidad ahora. Son para Dios perfume, y ese olor que sentía el Señor le hacía acordar a lo que Cristo iba a hacer. ¿Y qué iba a hacer? Lo iba a hacer en el cielo y en sus hijos, de poder oler en sus hijos un rico perfume, pero de verdad el perfume, de un hijo limpio, santo, puro, perfumado y no maloliente por el pecado, y que el Señor no tiene que tolerar. Y el Cristo es el autor de esa limpieza. Entonces, en esa ofrenda el Señor es como que nosotros leemos el perfume que nos ha dejado una novia o una esposa, y viceversa. ¿Me van entendiendo, hermanos? Y ahora veamos en el libro de Hebreos. Veamos en el libro de Hebreos. Capítulo 9. En el capítulo 9, dice el Señor en los versículos 22 al 24 y 26. Capítulo 9, 22 al 24. Y casi todo es purificado. Y hay que entender qué quiere decir purificado, ¿no? Ya se dan cuenta ustedes qué significa purificado, ¿no? Purificar algo que es sucio, inmundo, maloliente, destructivo. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas con mejores sacrificios que estos. El 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Esa sangre de Jesucristo es una potencia destructora del pecado, de todos los hijos de Dios y de todo el universo, si podemos decir, contaminado. Y ahora dice en el versículo 26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué vino a hacer el Cristo? Como ofrenda y como sacrificio, destruirlo al pecado, deshacerlo, y lo que Él va a deshacer, o sea, no tan solo perdonar, limpiar, sino deshacer. No existe más. Y si no existe más el pecado, hermano, deshecho por la potencia de la sangre de Cristo, veamos capítulo 9 de Hebreos, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno que tenía esa sangre, es una potencia del Espíritu Santo eterna. Por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Es
esa sangre maravillosa, ese sacrificio maravilloso, esa muerte de Cristo maravillosa, deshace el pecado y lo borra, por así decirlo, del mapa. Lo deshace del cielo, lo deshace de la tierra, lo deshace del universo, lo deshace de todo el dominio de Dios absoluto, puesto que Él tiene un dominio absoluto, lo deshace de los hijos de Dios. ¿Y a dónde queda el pecado? ¿Dónde está el pecado? No existe más. Entonces, ¿qué es el cielo? Perfume de limpieza, de santidad, de pureza, y Dios siente el olor limpio de sus hijos, y perfume suave y hermoso, mirra. Por eso la muerte de Cristo provoca que aflore el perfume y quede destruido la hediondez del pecado. Pongámosles Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 21, versículo 7. Leamos, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 27. Dice, hablando de la ciudad santa, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentiras, sino solamente lo que están escritos en el libro de vida del Cordero. Ahora veamos Isaías 52:1. Isaías 52:1. Y hablando de esa nueva Jerusalén, que nosotros la leemos en Apocalipsis, en el capítulo 52 y en el versículo 1, el Señor dice así: despierta, vístete tú de fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa, dice mi versión antigua, ¿no?, de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. O sea que en la ciudad santa, el incircunciso era aquel que era pecador. Entonces los judíos se circuncidaban para ser hijos de Dios, un rito. Ahora dice que por Cristo somos circuncidados en el corazón y ya no como se hacía en el pasado. Entonces, los incircuncisos, símbolo de los pecadores, no entrarán a esa Jerusalén. Los inmundos, los sucios, los malolientes no entrarán a la ciudad santa. ¿Y quién lo habrá limpiado? Cristo Jesús. Lo volvió a todo el cielo, la tierra, lo que fuese, o en los hijos, el hermoso olor, y ahora el Padre, o el mismo Cristo, como Dios, huele en sus hijos y en toda la creación olor de suavidad, perfume hermoso, y ya lo estaba oliendo de forma figurada en los sacrificios en el pasado, como cuando uno huele el perfume de su novio, la novia del novio. ¿Me entienden, hermano, lo que era ese olor de suavidad? Largo, ¿no? Muchas cosas para hablar sobre la palabra mirra. ¿Por qué Dios le llamaba mirra? Y volviendo a Apocalipsis 21, volviendo a Apocalipsis, capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dios eligió un lugar que se llamaba Esmirna, en el Asia, porque el nombre tenía que ver con ese olor de suavidad, todo lo que hemos explicado en tanto tiempo. Pero antes de continuar con esto, vamos a ver algo muy importante en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, fíjense, hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 al 11, de qué nos ha limpiado el Señor a nosotros y hasta dónde ha llegado el mal olor del pecado y de los espíritus inmundos. Por eso se le llamaba espíritu inmundo. ¿Por qué será que le llamaba espíritu inmundo el Señor a los demonios? Versículo 9, vamos a leer hasta el 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios y no van a poder entrar a la ciudad celestial, no van a poder entrar a la nueva Jerusalén? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios?
No erré que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y ahora noten, y esto erais algunos, o sea, todos estos pecados sucios, inmundos, malolientes, abominables para Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados. Ya sois lavados. Mas ya sois santificados. Mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Limpiados. Ese era el perfume. Entonces ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 2 y veamos, salgamos ya de ese perfume, de la limpieza y del deshacimiento de esas cosas pecaminosas de sus hijos, y limpiar y perfumar otra vez todo el cielo con un perfume eterno que no se va. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2 y a ver si avanzamos un cachitín, nos quedan pocos minutos. En Apocalipsis capítulo 2 dice Jesús, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Se presenta así porque en esa iglesia los cristianos iban a sufrir persecuciones, tribulación y muerte. Y entonces él se presenta diciendo, como diciendo, yo he muerto por ustedes también. Soy el primero y el postrero se identifica como Jehová, pero con una diferencia, que le hacía falta a Jehová el morir por la raza humana y salvarla. Pero he sido muerto a diferencia de los islamitas, a diferencia de los confucionistas, o a diferencia de los hinduistas, que tienen a un muerto. Nosotros como cristianos tenemos a un ser vivo, que murió, pero que volvió a vivir, y que volvió a vivir para dar vida. Ese es Cristo. Y Cristo se manifiesta, yo he muerto, consuélense, hijos míos, como decir así. Y entonces, él hablando de la muerte, en el versículo 11, termina en su mensaje diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y vemos esa característica que comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, yo, en una palabra Cristo, el primero y el postrero dice estas cosas, pero en el capítulo 11 termina diciendo que es el Espíritu el que lo dice, se inicia diciendo que es Él el que lo dice y termina diciendo que es el Espíritu. Ya hemos explicado eso. Pero ¿qué dice? El Señor termina diciendo, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, los está consolando. Este es un periodo de persecución, de tribulación, de angustia, de muerte. No se aflijan, porque yo también he muerto, pero he resucitado para darle vida a ustedes. En el versículo 10, en la última parte, dice, sé fiel hasta la muerte. Notan ustedes que está hablando mucho de vida y muerte, y vida y muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, Jesús, a una iglesia que iba a sufrir muchas muertes, muchas persecuciones, Dios los consoló, primero presentándose Él con esa característica, yo he muerto primero por ustedes para darle vida, sean fieles hasta la muerte, no se vayan a querer apartar, y yo te voy a dar la corona de la vida, serán muertos acá, pero van a tener la corona de la vida, y el que venciere no va a recibir el daño de la muerte segunda. Con respecto a ese versículo, recibir daño de la muerte segunda, nosotros entendemos, porque los evangélicos, nosotros, muchos creen que el alma es inmortal. Entonces muere nuestro cuerpo y entonces el alma, el espíritu nuestro, va al cielo, no muere. Y este mismo versículo está mostrando que hay una segunda muerte. Y si el alma es inmortal y lo que ha muerto es el cuerpo, con la segunda muerte, ¿qué va a morir? Si ya el cuerpo muerto. Sería el espíritu. O sea que este versículo echa por tierra la posibilidad de que el alma sea inmortal. Cuando uno muere, muere con cuerpo y alma.
Pero cuando uno resucite, si va a ser hijo de Dios, con vida eterna, pero completo, con espíritu, mente, alma, cuerpo. Pero vamos a ser destruido, la muerte segunda va a destruir el cuerpo y va a destruir también lo que hemos o hayamos sido sin pecadores, como pecadores totalmente destruidos. O sea que el malo es destruido en espíritu, mente, alma y cuerpo y desaparece, queda borrado del mapa. Entonces esto lo que quiere decir es muy importante esto de la muerte segunda. Hay una muerte acá y después va a haber otra muerte que es la definitiva. Se termina el juicio final y viene el fuego de Dios que destruye a todas las criaturas pecadoras. Y volviendo a los primeros versículos, dice el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Eso vamos a explicar en la próxima charla. Y no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días proféticos, que son años. Y vamos a alcanzar en los 5 minutos que me quedan la primera parte. Yo sé tus obras, del versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza. Se explica que el tiempo de más o menos desde el año 100 en que muere el apóstol Juan y entra este periodo de la iglesia de Esmirna de muchas persecuciones, los gentiles los aborrecían a los cristianos. Y en esa ciudad los cristianos eran pobres y habían corporaciones que se dedicaban al comercio y cuando algunos se identificaban como cristianos y tenían un negocio lo boicoteaban, los perseguían o no les pagaban bien. Entonces dice, ustedes eran pobres, ustedes son pobres, ellos sufrieron pobreza. Y no tan solo sufrieron los cristianos del siglo II, sino también del siglo III. Sufrieron persecuciones por parte de los gentiles y eran pobres. Entonces, materialmente eran pobres, sufrían, eran boicoteados por todos los comerciantes o por todos los poderosos de aquella época, pero eran ricos. ¿En qué eran ricos? Entonces vamos a la comparación del texto y vamos a Santiago. Y el apóstol Santiago dice, en capítulo 2, versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y en el versículo 6, mas vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, lo que Dios decía o dice a través del Espíritu Santo, que no afrentemos al pobre. Y dice, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los juzgados, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 5 de Santiago hay una profecía donde Dios promete castigar a los ricos, no porque Dios sea enemigo de los ricos nada más que por ser enemigo, no, así hay ricos que son justos, solo que Cristo ha dicho que más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice que el amar las riquezas produce que muchos se aparten de la fe. Y el apartarse de la fe no es que nos vayamos diametralmente opuestos a otro camino espiritual, sino sencillamente a que seamos tibios. O sea, que apaga nuestra espiritualidad, cauteriza nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, que podemos no ser cristianos fervorosos y amar al prójimo y al sufriente, y entonces suficiente. Jesús dice, ya en la iglesia de la Odisea, que al que sea tibio,
Dios los vomitará de su boca. Entonces, son pocos los cristianos ricos que se van a salvar. Y entonces Dios no es que ame a los pobres que puedan ser motochorros, o a los pobres que sean delincuentes, no, está hablando de los pobres cristianos. Tampoco está hablando de los ricos cristianos, está hablando de que es muy difícil ser cristiano cuando uno es rico. Entonces, existe una tendencia que ya existía, aún en la Biblia lo dice en Santiago, el apóstol Santiago lo dice, que tengamos mucho cuidado, dice en el capítulo 2, vamos a leer los primeros versículos, y en los primeros versículos dice, en el versículo 1, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, hacer acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviere respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dijereis al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí debajo de mi estrado, no juzgáis en vosotros mismos, y venís a ser jueces de pensamientos malos. Y entonces allí es donde dice, no sabéis que Dios ama a los pobres, pero a los ricos no, exceptuando que sean cristianos. Y promete castigo en el capítulo 5, versículo 1, he allá ahora, oh ricos, llorad aullando por las miserias que os vendrán. Terrible castigo. Vuestras riquezas están podridas, dice el versículo 2, vuestras ropas están comidas de polilla, versículo 3, en mi versión antigua dice, vuestro oro y plata están corrompidos de homo, dice en otra versión, mi versión dice de orín. Y su orín será en testimonio y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para los postreros días, o sea, pecar. Y entonces versículo 4, bueno, muestra de que no les pagan a los obreros como debe pagarle aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y a esos ricos les dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, y habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo y el justo no resiste, etcétera, etcétera. Tengan paciencia, y está mostrando que esto se va a cumplir en los últimos tiempos. Aunque siempre ha habido ricos y pobres y problemáticas, esto señala, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esto se va a acentuar en este planeta Tierra en los últimos tiempos, que el mismo Jesús, el Señor Jesús, profetizó la pobreza, que iba a haber mucha pobreza, hambre, terremoto, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, lo que pasaba con esos cristianos, y el Señor está hablando de los ricos porque habían también cristianos ricos que maltrataban al pobre o hacían diferencia, y entonces Dios se enojaba, y en el mismo Santiago nomás ya está mostrando lo que muchos cristianos hacían. Y esos cristianos pueden estar invocando a Dios, clamando, orando, leyendo la Biblia, pero tienen un corazón duro, malo, perverso, injusto, o lo que Dios lea, que está apartado de la fe como tibio, y es lo que no entienden muchos, que no están siendo considerados hijos de Dios, sino tibio en algún aspecto. Puede ser en este aspecto como en cualquier otro aspecto, que yo tengo un pecadillo acariciado que no abandono, ya sea en este aspecto en que hago diferencia entre un pobre o un rico, o un maltrato a un cristiano pobre, como tampoco debemos menospreciar al cristiano rico, sino ser justos. Puedo tener un pecado de tibieza en este o en cualquier otro pecado de tibieza, como para que el Señor nos vomite de su boca y perdamos la vida eterna. Entonces, mientras tanto, Jesús dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, vamos a dejar allí. Entonces, allí de donde dice que tú eres pobre, pero eres rico en fe. ¿Por qué? Porque Dios ama a los pobres, que son pobres, pero son ricos en fe. Esa es la característica, rico en fe. En cambio, el rico, es difícil que encontremos un rico en fe. Dejamos ahí. Muchas gracias por la atención. Hermanos queridos, será hasta el próximo sábado. Dios mediante.